Hace 2 años, mi hija me echó de la casa, dándome solo $10 para el camino, y me dijo que no volviera jamás. Después de años de silencio y mentiras, de repente me llamó para pedirme vivir en mi nueva casa de $900.000. Pero sabía que no se trataba de familia, sino de dinero. Decidí que había llegado el momento de darle una lección, de una vez por todas. El teléfono sonó con un timbre agudo que cortó el silencio de la noche como una cuchilla. Dejé mi vaso de cristal sobre el escritorio y miré la pantalla iluminada. Tatum. Después de 2 años sin una sola palabra, me estaba llamando. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La lluvia golpeaba contra los ventanales de piso a techo de mi despacho en Bellevue. Las luces de la ciudad se difuminaban sobre el lago Washington, como pinceladas de acuarela en movimiento. Yo revisaba mis portafolios inmobiliarios cuando llegó la interrupción. El escritorio de caoba reflejaba la luz suave de mi lámpara bancaria. Los papeles, extendidos como si fueran planes de batalla, cubrían su superficie pulida. Dejé que sonara 2 veces más antes de responder. Hola, Tatum. Papá. Su voz conservaba esa dulzura manipuladora que recordaba, impregnada de una calidez artificial. Te he echado tanto de menos. Quería invitarte a cenar en familia este sábado. Mis dedos tocaron el borde de una vieja foto familiar, escondida entre documentos de inversión. 3 rostros sonrientes, de otra vida. La puse boca abajo. Cena en familia, repetí, y el sabor de esas palabras me resultó amargo. Sería bonito ponernos al día, ¿sabes? Tal vez empezar de nuevo. Su voz se quebró apenas, dejando ver que la inocencia estaba ensayada. Sé que ha sido complicado. Complicado. Me recosté en la silla de cuero, apoyando los pies sobre el escritorio. Hace 2 años me echaste con $10 en el bolsillo. ¡Qué memoria tan selectiva tienes! El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por la percusión constante de la lluvia. Escuché cómo su respiración cambiaba, superficial, acelerada. No sé de qué riqueza me hablas, papá. Solo pensé. Claro que no sabes. La mentira era tan evidente que casi resultaba insultante. Todo nuestro antiguo círculo sabía de mi éxito. Los registros de propiedad eran públicos. Mi transformación, de exiliado arruinado a millonario, no había pasado desapercibida. Dime, ¿cuál es el verdadero motivo de esta repentina reunión familiar? Su voz se volvió más pequeña, más desesperada. ¿Acaso una hija no puede querer ver a su padre? Tomé el vaso de cristal, girando el ámbar de su interior. El peso del vidrio, el ardor del whisky añejado, lujos que, 2 años atrás, solo podía imaginar. Sábado por la tarde, imagino que en la casa vieja. Sí, a las 6. Mamá hará ese asado que tanto te gustaba. Tu madre, dejé las palabras suspendidas en el aire. Supongo que sigue jugando a ser esposa con Grady. Ahora están casados, respondió en voz baja. Felicidades a la feliz pareja. Mi voz se mantuvo fría, controlada, casi profesional. Estaré allí. ¿En serio? Su alivio fue casi patético. Oh, papá, eso es maravilloso. Podremos. He dicho que estaré allí. Esto será educativo para todos. Colgué antes de que pudiera responder. El clic de la desconexión resonó con una satisfacción fría. Las luces de la ciudad seguían difuminándose tras el cristal cubierto de lluvia, mientras recuerdos que había enterrado empezaban a abrirse paso de nuevo. Me levanté de la silla, sintiendo una leve protesta en las articulaciones. Apuré el whisky y caminé por mi casa como un hombre inspeccionando territorio conquistado. Cada estancia era una muestra de transformación, desde el vestíbulo de mármol italiano hasta la cocina gourmet con electrodomésticos de nivel profesional. Pero la llamada de Tatum había abierto una grieta. Los recuerdos empezaron a filtrarse como agua a través de una presa rota. El primero llegó en la sala de estar, sofás de cuero suave, mantas de cachemira, vistas a jardines perfectamente cuidados.
Tan diferente a aquella tarde de verano de 2023, cuando entré en nuestra pequeña casa de Tecoume y encontré mi vida desmantelada. Maletas junto a la puerta, Lorna en el sofá junto a un hombre que nunca había visto. Alto, canoso en las sienes, sentado en mi lugar, como si le perteneciera. Gradis se muda, anunció ella sin apartar la vista de su teléfono. Tienes que irte. Sin preámbulo, sin explicaciones. 28 años de matrimonio reducidos al tono indiferente con el que uno despide a un vendedor por teléfono. Pasé a mi cocina actual, deslizando los dedos sobre la piedra de granito. El contraste era brutal. Entonces, un fregadero lleno de platos sucios, ahora, una cocina impecable, digna de una revista. Tatum apareció en aquella escena desde su habitación, con bolsas de viaje al hombro como si partiera a la universidad. Pero sus ojos mostraban algo que nunca le había visto: cálculo frío. «Eres un fracaso, papá», dijo, con voz firme, como un juez dictando sentencia. «Mamá tiene razón. Ya no perteneces aquí». El billete de $10 que me puso en la mano seguía crujiente, probablemente recién sacado de un cajero. «Para gasolina», explicó, como si aquel gesto fuera un acto de generosidad y no una humillación. Ese recuerdo me siguió escaleras arriba, hasta mi dormitorio principal. Cortinas de seda, cama king con sábanas de algodón egipcio, sillón de lectura colocado para atrapar la luz matinal del lago. Todo elegido con cuidado y a precio alto. En contraste, el cuarto del Motel 6 olía a desinfectante industrial y sueños rotos. Paredes finas, colchón más delgado todavía, y el murmullo constante de la autopista más allá del asfalto agrietado del estacionamiento. Pagué la tarifa semanal por adelantado, más barato así, me dijo el recepcionista, contando 2 veces mis billetes arrugados. Cena de fideos instantáneos, café instantáneo por la mañana. Una existencia que creía superada después de décadas de trabajo constante, ahorro cuidadoso y la ilusión de un futuro estable. En mi mesita de noche ahora descansa una fotografía enmarcada en plata, el último retrato familiar antes de que todo se derrumbara. Tatum, con 26 años, todavía interpretando a la hija devota. Lorna, con su sonrisa perfecta, ya planeando mi expulsión. Y yo, tan ingenuo como un cordero rumbo al matadero. Aquellas primeras semanas fueron las más duras. Trabajos de limpieza en obras, fregando platos en restaurantes, cualquier cosa que pagara en efectivo y no pidiera referencias. Mis manos volvieron a endurecerse, mis hombros a doler con el esfuerzo. No lo sentía así desde mis 20 años. Pero en ese cuarto impregnado de desinfectante, entre la vergüenza y la rabia, germinó algo más, una determinación férrea, de esas que solo crecen en la oscuridad. Toqué la superficie fría del marco. La familia que sonreía desde esa foto eran extraños de otra vida. Mañana me recordaría exactamente lo lejos que había llegado aquel hombre roto con $10 en el bolsillo. La luz de la mañana se derramaba por mis ventanas, tiñendo el lago Washington de oro líquido. 6:30 de la mañana, y yo ya estaba despierto. Viejas costumbres de los días en la construcción, aunque ahora el despertar era con espresso italiano, no con café instantáneo desesperado. La cocina me recibió con el suave zumbido de los electrodomésticos de alta gama. Molí granos frescos y el aroma intenso llenó el aire, como incienso en la catedral que yo mismo había construido. Mientras la máquina obraba su magia, desplegué el Wall Street Journal y repasé los movimientos del mercado durante la noche. Curioso cómo la rutina puede disfrazar una revolución. Hace 2 años, buscaba en los clasificados trabajos de jornalero por día. Ahora, calculaba el rendimiento de dividendos de un portafolio de 7 cifras. Agosto de 2023. $15.000. Eso fue todo lo que recibí del acuerdo de divorcio, mi parte de lo que Lorna había catalogado como activos sin valor. Entre ellos, una casa condenada en Beacon Hill que parecía la definición misma de la decadencia urbana, ventanas rotas, un porche inclinado, problemas estructurales que espantaban a cualquier comprador. Pero donde otros veían ruinas, yo vi potencial. En mis archivos de la oficina conservo la prueba de esa primera apuesta. El contrato de compra,
ahora enmarcado como un diploma, con el precio de venta, $42,000. 4 meses de jornadas de 16 horas, aprendiendo plomería y electricidad con vídeos de YouTube y libros de la biblioteca. En diciembre, la venta se cerró en $107,000. 65.000 de ganancia. Mi primera gran victoria. La carpeta del portafolio contaba el resto de la historia. Propiedad tras propiedad, cada compra más ambiciosa que la anterior. El invierno de 2023 se convirtió en primavera de 2024 y luego en un verano de éxito. Cada dólar de ganancia se reinvertía, cada lección aprendida se aplicaba en la siguiente operación. El punto de inflexión llegó en octubre, una ejecución hipotecaria en Queen Anne. El propietario había incumplido los préstamos de renovación y el banco estaba desesperado por deshacerse de la propiedad. Recorrí la estructura a medio terminar y vi lo que otros pasaban por alto: ubicación premium, cimientos sólidos y gran parte del trabajo ya iniciada. Precio de compra, $200,000. 6 meses de restauración minuciosa. Precio de venta, $420,000. Esa ganancia lo cambió todo. Bebí un sorbo de mi espresso, rico y complejo, muy lejos del café amargo de gasolinera que me sostuvo en los primeros meses. En el cajón de mi escritorio descansaba el extracto bancario con la cifra actual, $10,4 millones. Un patrimonio que haría que Lorna se atragantara con su batido matutino. En mi teléfono había llamadas perdidas de la noche anterior, agentes inmobiliarios con nuevas oportunidades, contratistas pujando por proyectos, inversionistas buscando asociaciones, el tipo de problemas que solo enfrentan los exitosos. Cada clavo que clavé, cada baldosa que coloqué, cada noche sin dormir planeando el siguiente movimiento, todo me había llevado a esta cocina, a esta vista, a este momento de triunfo silencioso antes de la tormenta. En la puerta del refrigerador, un collage fotográfico contaba la historia visual. Fotos del antes y después de cada propiedad, recortes de periódicos sobre la revitalización de vecindarios, cartas de reconocimiento de la Junta Inmobiliaria de Seattle. Pruebas de resurrección. La invitación a cenar del sábado no era casualidad. Tatum se estaba ahogando, probablemente Lorna también. Y necesitaban un salvavidas. El hombre al que le dieron $10 estaba listo para hablar, con sus propias condiciones. Terminé el café y me dirigí a la oficina, sentándome con la satisfacción de un general que observa el campo de batalla. En la pantalla, listados de propiedades. Oportunidades de inversión que meses atrás habrían sido sueños imposibles. La mañana se desplegaba llena de posibilidades. Por primera vez en años, yo controlaba cada una de ellas. Entonces sonó el teléfono otra vez. Pasaron 40 horas antes de que llegara la segunda llamada. Ese jueves por la mañana había revisado contratos de adquisición, con el café recién hecho humeando junto a proyecciones financieras que, 3 años antes, me habrían parecido ciencia ficción. La lluvia de marzo golpeaba los ventanales de mi oficina, creando la banda sonora perfecta para hacer negocios. El teléfono vibró. Lorna. Su nombre apareció en la pantalla como un fantasma de otra vida. Me quité las gafas de lectura con calma, las dejé junto al contrato y dejé sonar 3 veces antes de responder. Hola, Lorna. Aarón, su voz conservaba ese dulzor empalagoso que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. Espero no interrumpir nada importante. Eso nunca te preocupó antes. Me recosté en la silla de cuero, con el bolígrafo suspendido sobre la libreta. ¿Qué necesitas? Es sobre Tatum. El temblor ensayado en su voz rozaba lo artístico. Está atravesando una crisis financiera inesperada. Y pensé que, bueno, como su padre. Ruido de fondo filtrándose por la línea, papeles moviéndose, susurros urgentes que no llegaba a entender. ¿Qué tipo de crisis? Manteniendo mi voz neutra, profesional, como si hablara con un contratista que intenta inflar un presupuesto. Malas decisiones de negocio. Los acreedores amenazan con acciones legales. Su respiración se aceleró ligeramente. No te lo pediría si no fuera una emergencia. Podría perderlo todo. Dile lo de los problemas legales.
La voz de Tatum sonó nítida, cargada de ansiedad. Lorna hizo una pausa exacta de 3 segundos. Quiero decir, la situación es bastante grave. ¿Qué tan grave? Anoté actuación en mi libreta y lo encerré en un círculo 2 veces. Solo $50,000 resolverían la crisis inmediata. La cifra salió demasiado rápido, demasiado ensayada. Sé que es mucho, pero... Pide más, mamá. La voz de Tatum se escuchó perfectamente a través de lo que fuera el altavoz barato que usaban. El silencio que siguió podría haber cortado vidrio. Ya veo. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, sorprendido de lo transparente que vuelve la desesperación a la gente. ¿Y qué les hace pensar que tengo esa cantidad tirada por ahí? Bueno, la voz de Lorna se quebró como hielo fino. La gente habla, ¿sabes?, sobre tu éxito. La gente habla de muchas cosas. Giré la silla hacia la ventana, viendo la lluvia resbalar por un cristal que probablemente costaba más que el alquiler mensual de ellas. No todo lo que dicen es cierto. Aarón, por favor, es tu hija. Mi hija me echó con $10 y me llamó un fracaso, respondí con calma, sin elevar la voz. Ahora ese fracaso necesita $50,000. Eso fue diferente. Estaba molesta. Estaba honesta. Tomé mi taza de café y saboreé el calor intenso. Brutalmente, refrescantemente honesta. Pero eres su padre, la familia significa. Ni un centavo. La firmeza de mi voz me sorprendió incluso a mí. Nunca. No puedes hablar en serio. Colgué a mitad de su frase y dejé el teléfono a un lado. La lluvia continuó su percusión constante contra los ventanales, limpiando la ciudad mientras dejaba intacto lo importante. Exactamente lo que esperaba, exactamente lo que quería. Me quedé en silencio 30 segundos antes de tomar mi móvil personal. Era momento de hacer mi propia prueba. El viernes amaneció con un sol nítido, que convertía el lago Washington en plata martillada. La noche anterior había diseñado mi estrategia. Ahora, con el café fresco y la grabadora del teléfono lista, me disponía a confirmar lo que ya sospechaba. La llamada a Tatum lo aclararía todo. Practiqué mi tono derrotado 2 veces, luego marqué su número. Respondió al segundo timbre, con una voz brillante de expectativa. Papá, esperaba que llamaras. Tatum, cariño, le puse apenas el temblor suficiente para sonar auténtico. Tengo malas noticias sobre mis inversiones. ¿Qué tipo de noticias? Su entusiasmo se apagó al instante. El mercado se desplomó ayer. He perdido casi todo. La mentira salió más fácil de lo que pensé. Los valores de las propiedades se hundieron, mis posiciones apalancadas fueron llamadas, es un desastre. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo abriéndose. ¿Cuánto es todo? Preguntó con cautela. La próxima semana me reuniré con abogados de bancarrota. Hice una pausa calculada, mientras miraba mi extracto bancario real con 8 cifras. El lunes empezarán a llegar los avisos de ejecución hipotecaria. ¿Avisos de ejecución hipotecaria? Su voz se volvió plana, calculadora. Pero dijiste que te iba bien. Eso creía. Resulta que estaba sobreapalancado, demasiado confiado. Dejé que un matiz de tristeza genuina se filtrara en mi voz, no por el dinero perdido, sino por lo que estaba a punto de confirmar. Lamento que esto afecte nuestros planes para el sábado. La pausa que siguió duró exactamente 12 segundos. Los conté. ¿Qué significa exactamente? El tono de Tatum había cambiado por completo. No había simpatía ni consuelo. Solo cálculo. Quizá lo suficiente para un pequeño apartamento. Si tengo suerte, cerré los ojos, preparándome para el golpe. Sé que esto lo cambia todo para ti. ¿Qué? ¿En serio? La máscara se cayó del todo. Entonces no vengas a la cena del sábado. Ni una pizca de vacilación. No un lo resolveremos juntos o un el dinero no importa. Solo un rechazo frío, rápido como una hoja clavándose entre las costillas. Lo entiendo perfectamente. Es que
Esto lo cambia todo para ti. Quiero decir, ¿cuál es el sentido si no puedes? Se detuvo, pero demasiado tarde. Lo siento, papá, pero este momento es muy complicado. Gracias por ser tan directa con tus sentimientos. No se trata de sentimientos, se trata de adiós, Tatum. Colgué. Me quedé inmóvil un minuto entero, mirando el teléfono. 28 años de paternidad reducidos a una transacción. Y cuando el dinero desapareció, también lo hizo mi hija. La grabación lo había captado todo, su voz, sus prioridades, su absoluta falta de preocupación por mi supuesta ruina. Pruebas perfectas de lo que ya sabía, pero necesitaba confirmar. Guardé el archivo con la fecha de hoy y abrí mi portátil. Era hora de averiguar exactamente qué había estado ocultando mi familia. El fin de semana se desvaneció entre investigación y planificación. Para el lunes por la mañana ya tenía suficiente información superficial para saber que necesitaba ayuda profesional. El fallido negocio de Tatum acumulaba docenas de quejas de clientes en múltiples plataformas. La recaudación de fondos médicos de Lorna en Instagram parecía cada vez más sospechosa bajo la lupa. La oficina de Marcus Reed ocupaba el piso 15 de una torre de cristal con vistas a la bahía de Elliot. Exagente del FBI, según sus credenciales, ahora especializado en investigaciones de fraude financiero. Justo lo que necesitaba. Señor Bass, Reed era más joven de lo que esperaba, rondando los 40 y tantos, mirada aguda y un apretón de manos firme. Me comentó que necesitaba verificación de antecedentes para 2 personas. Me acomodé en la silla de cliente, fijándome en los diplomas y reconocimientos que cubrían sus paredes. La competencia profesional se respiraba en cada detalle. Mi hija y mi exesposa me han solicitado una ayuda económica considerable, manteniendo un tono frío, objetivo. Necesito verificaciones completas antes de tomar cualquier decisión. Diligencia de vida estándar. Reed abrió una carpeta nueva. ¿Qué áreas específicas le preocupan? Cualquier vulnerabilidad legal, actividades fraudulentas o circunstancias tergiversadas. Le pasé las fichas básicas de información que había preparado. La discreción es esencial. Ellas no deben enterarse de esta investigación. Reed revisó los documentos con rapidez y decisión. 1 semana para los informes completos. Mis honorarios son $5,000, gastos incluidos. Aceptable. Firmé el cheque al instante. ¿Qué tan detallados serán sus hallazgos? Todo lo que pueda obtenerse legalmente. Registros públicos, archivos judiciales, inscripciones de negocios, quejas de clientes, análisis de redes sociales. Si hay engaño, lo encontraré. El miércoles llegó el informe preliminar. La voz de Reed no transmitía juicio, solo hechos, expuestos con precisión profesional. Su hija operó una tienda en línea llamada Lux Living Essentials desde enero hasta octubre de 2024, deslizó la documentación sobre el escritorio. Recaudó aproximadamente $150,000 de clientes y prácticamente no entregó nada. Las pruebas eran contundentes. Capturas de pantalla de productos falsos, recopilaciones de quejas, registros de pagos que mostraban dinero recibido pero ningún envío. Tatum había dirigido una operación de fraude sistemático. Varios clientes consideran emprender acciones legales, continuó Reed, pero no están organizados. Aún no hay cargos formales. ¿Y mi ex esposa? Más interesante, abrió una segunda carpeta. Ha recaudado importantes sumas a través de campañas médicas en Instagram, alegando diversas enfermedades. Los registros médicos muestran que no padece ningún problema grave. La reunión final del viernes completó el cuadro. El dossier de Reed revelaba el alcance total de sus engaños, implicaciones fiscales por ingresos no declarados, posibles cargos penales por fraude, una red de mentiras más profunda de lo que imaginaba. Los ingresos por donaciones no declaradas de su exesposa podrían desencadenar investigaciones fiscales federales, explicó Reed. Su hija podría enfrentar cargos por delito grave si los clientes se organizan. Examiné las voluminosas carpetas,
impresionado por lo meticulosamente que habían construido su castillo de naipes. Ambas vivían de tiempo prestado, dinero prestado y credibilidad prestada. Excelente trabajo. Me puse de pie, guardando las carpetas bajo el brazo. Envíe su factura final a mi dirección comercial. El camino de regreso a casa tomó exactamente 23 minutos. Tiempo suficiente para asimilar lo que había aprendido y para apreciar el abanico de posibilidades que se abría ahora ante mí. Me habían entregado todas las armas necesarias para una venganza perfecta y completamente legal. De nuevo en mi oficina, extendí las pruebas sobre el escritorio de caoba, como mapas estratégicos, datos de clientes, documentos de fraude, pruebas de evasión fiscal, todo lo necesario para orquestar su caída total. Cerré la carpeta gruesa y alcé el teléfono. Era hora de empezar a hacer llamadas muy interesantes a personas muy frustradas. El jueves por la noche, la satisfacción tenía peso propio, la certeza de contar con información completa. Los archivos de Marcus Reed cubrían mi escritorio como planes de batalla, listas de quejas, historiales médicos, pruebas de fraude. 2 años de engaños sistemáticos, expuestos en blanco y negro. Organicé las pruebas en pilas ordenadas, saboreando la ironía. Habían construido su castillo de cartas con tanto cuidado, sin imaginar que alguien documentaría cada mentira, cada robo, cada lágrima manipulada para ganar una simpatía falsa. Era hora de la interpretación de mi vida. Tatum respondió al primer timbre con una voz tensa, cargada de ansiedad. «Papá». «Tatum, cariño», le puse un toque de entusiasmo, «no vas a creer lo que pasó. Ese negocio de emergencia que te mencioné salió adelante». «¿Qué negocio de emergencia?» «Pensé que lo habías perdido todo. Volatilidad del mercado, ya sabes. Un día estás abajo, al siguiente arriba». Pasé páginas de su archivo de fraude mientras hablaba, observando las fotos de productos que jamás existieron. No solo recuperé todo, sino que gané 3 millones adicionales en el proceso. El silencio duró exactamente 8 segundos. Pude escuchar los engranajes girando en su cabeza. «Dios mío». Su voz cambió por completo. La desesperación fue reemplazada por una dulzura calculada. «Es increíble. Estoy tan feliz por ti. Supongo que la invitación a la cena del sábado vuelve a estar sobre la mesa». «Sobre el sábado», pausó, tomando aire. «Espero que podamos tener esa cena en familia. Te he echado mucho de menos y creo que sería maravilloso que nos reencontráramos». La misma voz que me había rechazado fríamente 24 horas antes ahora estaba empapada de calidez artificial. Manipulación de manual, tal y como lo había previsto. «Por supuesto, cariño. La familia es lo primero». Giré la vista hacia los historiales médicos de Lorna, donde no había rastro de enfermedad grave. «Aunque debo preguntarte, ¿cómo estás económicamente? Antes parecías preocupada por algo». «Bueno», alargó la palabra, preparando el discurso. «Odio mencionarlo, pero he tenido algunas dificultades en el negocio. Nada serio, solo problemas de flujo de efectivo». «¿Qué tipo de problemas?» «Quejas de clientes, principalmente. Algunas personas dicen que nunca recibieron sus pedidos, pero estoy segura de que son simples retrasos en el envío». La mentira salió con tanta naturalidad que, por un instante, casi admiré su habilidad. «Si pudieras prestarme solo $200,000, resolvería todo. Dame tiempo para aclarar estos malentendidos». «¿200,000?» repetí, fingiendo sorpresa. «Bastante específico para ser simples problemas de flujo de caja. Es una suma considerable», añadí con tono pensativo. «Déjame pensar en la mejor forma de ayudar a mi hija». «¿De verdad, lo considerarías?» El alivio en su voz era palpable. «Papá, no tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Lo hablaremos bien el sábado. Tendré que mover algunos fondos, pero la familia es la familia». «Gracias. Muchísimas gracias. No puedo esperar a verte». Colgué y me recosté en la silla, observando las pruebas esparcidas frente a mí,
$150,000 robados a clientes. Docenas de personas engañadas, ignoradas, tratadas como si no importaran. Y, aún así, me había pedido $200,000 sin vacilar. La hija que crié se había convertido en una extraña capaz de un fraude meticuloso y sistemático. La llamada de prueba había confirmado mis peores temores, y al mismo tiempo me había dado la justificación perfecta para lo que vendría. Tomé la tarjeta de presentación que Marcus Reed había incluido en el expediente. Era hora de presentar a algunas personas muy frustradas el concepto de justicia. El viernes por la mañana me encontraba en la oficina de Meret Klein, en pleno centro. Archivos completos de pruebas cubrían su mesa de conferencias como piezas de un rompecabezas complejo. La lluvia se deslizaba por los ventanales, 40 pisos sobre la bahía de Elliot, brindando el telón de fondo perfecto para planear una guerra legal. Esto es evidencia sólida, Arlon. Meret revisaba la documentación con un desapego profesional. Es fraude intencional, no simple incompetencia empresarial. Conocía a Meret desde hacía 15 años. Noches de póker, fiestas navideñas, una amistad que había sobrevivido a divorcios y cambios de carrera. Sabía lo que necesitaba legalmente y entendía la carga emocional que había detrás. ¿Cuán rápido podemos actuar una vez entregadas las notificaciones? El plazo que pides es agresivo, pero totalmente legal, respondió, organizando las quejas de clientes en orden cronológico. El notificador puede estar allí mañana a las 7:30 de la tarde. Eso te dará tiempo para llegar primero. Perfecto. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. ¿Estás seguro de este enfoque? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Su preocupación era genuina. Tu hija enfrentará graves consecuencias financieras y posiblemente penales. Ella eligió este camino cuando decidió robar a gente inocente. La tarde se esfumó entre llamadas sistemáticas. La lista de contactos de Marcus Reed ofrecía nombres, teléfonos y montos perdidos por 23 clientes estafados. Cada conversación seguía el mismo patrón: escepticismo inicial, entusiasmo creciente y participación decidida en la acción legal colectiva. Ren Sotto, una maestra de 34 años de Tecoume, emergió como la portavoz natural del grupo. Su voz transmitía la ira controlada de alguien que ha sido profesionalmente educada durante demasiado tiempo. Llevamos meses intentando encontrarla, me explicó en nuestra tercera llamada. Pagué $5,000 por un juego de comedor que nunca existió. Ahorré 8 meses para comprar esos muebles. Ya no estará sola, le aseguré. Representación legal profesional, costos compartidos y el máximo impacto posible. ¿De verdad estás dispuesto a ayudarnos? ¿Qué relación tienes con Tatum, señor Bass? Soy un ciudadano preocupado, con acceso a su ubicación actual y pruebas contundentes de fraude sistemático. Al caer la tarde, el equipo de Meret había trabajado horas extra para preparar la documentación completa de la demanda. La sala de conferencias vibraba con energía enfocada, paralegales organizando evidencias, asociados investigando precedentes, todos conscientes de la importancia de una ejecución legal impecable. Notificador confirmado para mañana por la tarde, anunció Meret, revisando la línea de tiempo final. Residencia privada, múltiples testigos presentes. Esto será memorable. El sábado por la mañana llegaron las últimas llamadas de coordinación. David Chen, nuestro notificador, tenía 20 años de experiencia en situaciones difíciles. Su profesionalismo tranquilo garantizaba una ejecución perfecta. Una cena familiar significa testigos emocionales, explicó. Perfecto para lograr un impacto psicológico, si ese es tu objetivo. Exactamente ese es el objetivo, respondí. El servicio será minucioso, profesional y completamente legal. No tendrá base para apelar por cuestiones de procedimiento. La maquinaria legal estaba en marcha. 23 víctimas verían por fin justicia, respaldada por pruebas irrefutables y representación adecuada. El castillo de naipes de Tatum se derrumbaría frente a la familia que había tolerado su fraude con una ignorancia voluntaria.
Revisé por última vez el cronograma del ataque. Papeles legales para Tatum a las 7:30. Impacto familiar máximo. Sin rutas de escape. Sin tecnicismos legales. Sin piedad para un robo sistemático disfrazado de fracaso empresarial. Salí de la oficina de Meret con la justicia legal en marcha y, de inmediato, tomé el teléfono. Era hora de asegurarme de que Lorna enfrentara su propia rendición de cuentas por otras vías. La tarde del sábado requería precisión absoluta. El asalto legal contra Tatum estaba listo, pero Lorna necesitaba un enfoque distinto. El fraude médico merecía exposición pública. La evasión fiscal, investigación federal. Acordé encontrarme con Jessica Chen en una cafetería céntrica. Reportera de investigación del Seattle Tribune, especialista en fraudes en redes sociales, las credenciales perfectas para desmontar una estafa de influencer. Tengo pruebas documentadas de fraude sistemático cometido por una influencer importante del área de Seattle, le dije, deslizando un sobremanila sobre la mesa. El escepticismo profesional fue inmediato. Las fuentes anónimas requieren verificación excepcional. ¿Qué tipo de fraude? Ha recaudado más de $200,000 en donaciones por una enfermedad falsa. Vi cómo su expresión pasaba de la duda a un interés agudo. Los registros médicos prueban que jamás ha tenido la enfermedad que asegura padecer. Abrió el sobre con cuidado, examinando la documentación de Marcus Reed con la eficacia de quien sabe lo que busca. Historiales médicos, analíticas de Instagram, estimaciones de ingresos, todo lo necesario para un reportaje demoledor. Son acusaciones serias que requerirán una verificación exhaustiva, dijo, con la emoción contenida de una periodista que huele una gran historia. El fraude médico en redes sociales se está volviendo epidémico, pero este nivel de engaño es especialmente grave. Esto no es periodismo de venganza, aclaré. Es un servicio público. Es proteger a futuras víctimas de una manipulación médica sofisticada. Si esto se confirma, podremos publicarlo online en cuestión de horas. Las implicaciones fiscales por sí solas desencadenarán una investigación federal. Mientras Jessica iniciaba su proceso de verificación, contacté con la línea de denuncias del IRS. David Park, investigador de fraudes fiscales en la oficina de Seattle, especializado en evasión de impuestos de influencers, atendió mi llamada. Estoy denunciando un caso sistemático de evasión fiscal por parte de una persona con ingresos significativos no declarados procedentes de redes sociales, le expliqué, proporcionando los datos de Lorna y un resumen de las pruebas. ¿Cuál es su relación con la persona denunciada? ¿Cómo obtuvo esta información? Soy un ciudadano preocupado con acceso a información pública y a registros financieros legítimos obtenidos mediante investigación legal. Necesitaremos pruebas documentadas de las fuentes de ingresos y discrepancias en las declaraciones fiscales. ¿Puede darme montos y periodos específicos? La documentación completa está siendo enviada hoy a su oficina. Los ingresos no declarados superan los $200,000 en los últimos 18 meses. La coordinación era perfecta. Jessica publicaría su reportaje a las 8 de la noche, justo durante nuestra cena familiar. La investigación del IRS comenzaría el lunes con un proceso formal de auditoría. La reputación de Lorna se desplomaría mientras estaba sentada en su propia mesa, probablemente revisando Instagram en busca de una validación que ya nunca volvería a recibir. Instagram probablemente cerrará su cuenta en cuanto esto se haga viral, comentó Jessica durante nuestra última llamada de coordinación. En realidad, eso es perfecto, respondí. Impacto máximo, mínimo tiempo de recuperación. La investigación fiscal tomará meses, pero el daño a la reputación será inmediato y permanente. La justicia adopta muchas formas. A veces, las consecuencias sociales son más efectivas que las legales. A las 5:30, ambos ataques estaban sincronizados y listos. Papeles legales para Tatum a las 7:30. Destrucción mediática para Lorna a las 8. Una tormenta perfecta de consecuencias por 2 años de engaños sistemáticos y traición familiar. Cerré el portátil y miré el reloj. En 2 horas,
La justicia se serviría junto con la cena. El trayecto de 45 minutos hasta Tecoume me permitió saborear el momento que se acercaba. El tráfico de aquella tarde de marzo fluía sin problemas, como si el universo coordinara mi llegada. Entré en el camino de entrada justo a las 7 en punto. La puntualidad era crucial para lo que venía. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. La luz cálida que escapaba por las ventanas del comedor creaba una ilusión de tranquilidad doméstica, una ilusión que estaba a punto de romperse como cristal barato. Llevaba una elegante caja de regalo, vacía pero envuelta a la perfección, un detalle calculado para generar efecto psicológico. Cada elemento de mi actuación estaba medido. Arlon. Lorna abrió la puerta con un entusiasmo teatral, sus joyas brillando, compradas con las recientes donaciones. Te ves maravilloso. El éxito realmente te sienta bien. Es bueno volver a esta casa, respondí, entrando en el recibidor donde, años atrás, me habían entregado $10 y mi carta de despedida. Me trae muchos recuerdos. La mesa del comedor estaba preparada para 4, velas encendidas sobre la mejor vajilla de Lorna. Tatum salió de la cocina, alisando nerviosamente el vestido que claramente había elegido para proyectar un éxito que no tenía. Papá me abrazó con un gesto calculado, ensayado. Me alegra tanto que hayas podido venir, a pesar de todo lo que pasó recientemente. Agua pasada, cariño, coloqué la caja de regalo de forma destacada sobre la mesa auxiliar. Traje una sorpresa especial para todos, pero las mejores cosas llegan a quien sabe esperar. Grady, desde su posición junto al televisor, asintió. Incómodo en ropa formal, pero intentando cumplir el papel de esposo solidario. Su incomodidad se podía palpar. Claramente percibía tensiones que no entendía del todo. La conversación durante la cena fluyó con cortesías forzadas. Lorna hacía de anfitriona impecable mientras Tatum ganaba confianza para lanzar su propuesta financiera. Revisé el reloj de reojo, 7:25. Faltaban 5 minutos para la primera sorpresa. Estábamos pensando, Tatum empezó justo a tiempo. Ya que te ha ido tan bien con tus inversiones, tal vez podríamos hablar de una sociedad familiar. La familia lo es todo, añadió Lorna, estirando la mano para apretar la mía. Siempre debemos estar ahí los unos para los otros. Absolutamente, respondí, observando el segundero acercarse a las 7:30. A ti también te sienta bien el éxito, Tatum. Pareces alguien que lo tiene todo resuelto. La ironía era deliciosa. Ahí estaba ella, hablando de oportunidades de inversión mientras se escondía de clientes estafados y planeaba pedirme dinero al padre que había desechado como basura. En realidad no sería un préstamo, continuó Tatum, animándose con su discurso ensayado. Más bien una sociedad entre padre e hija. Con $200,000 podría resolver algunos problemas de liquidez y posicionarnos para obtener ganancias increíbles. ¿200,000? Repetí con fingida reflexión. ¡Qué cifra tan precisa! El timbre sonó exactamente a las 7:30. Tatum se quedó congelada, la confusión asomando en su rostro. ¿Esperábamos a alguien? ¡Qué inesperado!, dije, conteniendo una sonrisa. ¡Qué momento tan oportuno! Se levantó a regañadientes, visiblemente molesta por la interrupción en su presentación cuidadosamente preparada. Desde el comedor la vi abrir la puerta a un hombre con traje impecable. ¿Tatum vas? Tengo documentos legales para usted de la Corte Superior del Condado de King. El color abandonó su rostro de inmediato. ¿Qué? Debe ser un error. Está siendo notificada de una demanda colectiva por prácticas comerciales fraudulentas y engaño a clientes. Por favor, firme aquí para confirmar la recepción. Esto es ridículo, gritó Lorna desde el comedor. Estamos cenando en familia. Pero podía ver cómo las manos de Tatum temblaban mientras intentaba manejar los documentos. La realidad se abría paso a través de su fachada cuidadosamente construida, como una bola de demolición atravesando papel mojado. Señora,
Esto es en relación con la tienda en línea Lux Living Essentials y múltiples cargos de fraude intencional, explicó el notificador, con una calma profesional que contrastaba con el caos que se desataba en lo que, minutos antes, era una cena tranquila. Tatum regresó tambaleante al comedor, con los papeles crujiendo entre sus dedos. Lorna ya buscaba su teléfono, confiada en que podría resolverlo con las conexiones adecuadas, sin saber que su propia caída estaba a segundos de comenzar. Con tus recursos, Arlon, podemos contratar a los mejores abogados de Seattle, dijo con la seguridad de quien está acostumbrada a manipular cualquier problema. Esto es solo un malentendido que el dinero puede arreglar. Permanecí sentado, observando la escena con la satisfacción de un director de orquesta. Tatum sostenía los documentos, pálida, empezando a comprender la magnitud de sus problemas. Conozco a un abogado por Instagram que se especializa en estos casos, continuó Lorna, deslizando su dedo por la pantalla. Un par de llamadas estratégicas y todo quedará aclarado. ¿Cuántos clientes aparecen aquí? La voz de Tatum se quebró mientras leía los detalles de la demanda. $150,000. No tengo ese dinero. Nos mantenemos unidos como familia, declaró Lorna, aún convencida de su habilidad para orquestar una salida. Eso es lo que hace una familia. Abrió Instagram para contactar a su abogado, pero su expresión cambió al instante, pasando de la confianza a la confusión. La pantalla estaba inundada de notificaciones. Miles de comentarios y mensajes de furia aparecían más rápido de lo que podía leerlos. ¿Qué? ¿Por qué hay miles de personas llamándome estafadora? Su voz se hacía más pequeña con cada palabra mientras seguía desplazándose por la avalancha digital. ¿Alguien publicó un artículo? La influencer local que fingió una enfermedad queda al descubierto. Miré mi reloj, 8:05. El artículo de Jessica Chen había salido justo a tiempo. Tienen mis registros médicos. La voz de Lorna comenzaba a desbordarse en pánico. ¿Cómo es posible? Están diciendo que robé dinero a pacientes con cáncer. Grady se acercó para mirar por encima de su hombro. Lorna, ¿qué enfermedad? ¿De qué están hablando? Son mentiras. Todo son mentiras, pero su voz ya no tenía convicción, mientras intentaba borrar comentarios que aparecían más rápido de lo que podía eliminarlos. Arlon, tienes que ayudarnos. Usa tu dinero para hacer que esto desaparezca. ¿Hacerlo desaparecer? Mi voz se mantuvo calma, como la superficie de un lago. La justicia no desaparece solo porque te incomode. Tatum levantó la vista de sus documentos legales, empezando a entender la coordinación de todo aquello. Papá, ¿tú sabías de esto? Me fascina lo rápido que aparece la lealtad familiar cuando llegan las consecuencias legales. Me levanté lentamente, ajustando mi chaqueta. El momento es extraordinario, ¿no creen? Primero tus problemas legales, y ahora este artículo sobre el fraude médico de tu madre. ¿Fraude médico? La voz de Grady sonó cargada de genuina sorpresa, mientras las piezas empezaban a encajar en su cabeza. Lorna, has estado mintiendo sobre estar enferma. Su cuenta de Instagram se desmoronaba en tiempo real. Capturas del artículo del Seattle Tribune se expandían por múltiples plataformas, multiplicando el escándalo de forma exponencial. Los comentarios iban desde seguidores decepcionados exigiendo reembolsos hasta donantes furiosos amenazando con acciones legales. Esto está coordinado, susurró Lorna, comprendiendo por fin la magnitud de su caída. Alguien planeó todo esto. Ya les di mi sorpresa a las dos, dije, dirigiéndome hacia la puerta mientras el caos alcanzaba su clímax. Se llama responsabilidad. No puedes dejarnos así. La desesperación de Tatum era absoluta. Ambas sabían que su última esperanza de salvación estaba a punto de salir por esa puerta. Somos familia. Me detuve en el umbral, saboreando el momento que había esperado durante 2 años. Hace 2 años me echaron con $10 y me llamaron inútil. Mi voz cargaba el peso de cada humillación, cada noche sin dormir en ese motel industrial, cada momento de pobreza que despreciaron. Esta noche han descubierto lo que realmente valía aquello.
La puerta se cerró detrás de mí con la frialdad de una justicia servida de forma completa. Por la ventana, pude ver a ambas mujeres mirando sus teléfonos, viendo cómo sus vidas cuidadosamente construidas se derrumbaban en tiempo real, mientras Grady se alejaba del naufragio de su matrimonio. 4 meses después, estaba de pie en una playa de Hawái, viendo cómo el sol se disolvía en el océano Pacífico. La arena tibia bajo mis pies era lo opuesto a todo lo que aquel motel industrial representaba. Pobreza, humillación y desesperación, reemplazadas por elección, abundancia y paz. Esa misma mañana, Meret me había llamado con las actualizaciones finales del proceso legal. Su voz sonaba satisfecha al darme la noticia. Tatum recibió la condena civil máxima, $153,000 en restitución, más las costas judiciales. El juez fue particularmente duro debido a la naturaleza sistemática de su fraude. ¿Y los cargos penales? Pregunté. Fraude grave, condena, 3 años de libertad condicional, servicio comunitario y antecedentes penales permanentes. Cualquier empleador lo verá. La maquinaria legal había avanzado con precisión implacable. Las 23 víctimas recibieron una compensación total, mientras Tatum enfrentaba una década de empleos mal pagados y sueldos embargados. Justicia entregada por los canales adecuados, exactamente como lo planeé. La caída de Lorna había sido igual de completa, pero mucho más pública. El artículo de Jessica Chen provocó una avalancha de periodismo de investigación. Cada donación, cada enfermedad inventada, cada discrepancia fiscal expuesta para el consumo público. Su cuenta de Instagram fue eliminada de forma permanente. Su carrera como influencer quedó destruida en una sola noche. La auditoría del IRS reveló $200,000 en ingresos no declarados. Las multas e impuestos atrasados consumieron cada activo que había acumulado a base de engaños. Ahora trabajaba limpiando oficinas comerciales y vivía en un estudio, su vida de lujo reemplazada por una realidad económica dura. En mayo, Grady solicitó el divorcio, protegiendo sus activos empresariales y alejándose del comportamiento delictivo de su esposa. Incluso los cómplices pasivos pagan un precio cuando el fraude alcanza suficiente magnitud. Mi teléfono vibró con una alerta inmobiliaria. Otra oportunidad en el centro de Seattle, otra ocasión para construir riqueza legítima mediante habilidad real, no manipulación. Había expandido mi portafolio de forma sistemática, cada éxito cimentado en evaluaciones honestas y trabajo duro. Pareces tan en paz aquí, dijo Rebecca, la abogada que había conocido en mi viaje a Yellowstone el mes pasado. Era inteligente, exitosa, honesta, todo lo que mis relaciones familiares anteriores no habían sido. Como si te hubieras liberado de algo pesado. Aprendí que algunas personas se ganan su lugar en tu vida, respondí, observando cómo las olas borraban huellas en la arena. Otras solo ocupan espacio, hasta que descubres su verdadero valor. Hace 3 años, medía mi valía según su aprobación. Ahora entendía que el verdadero valor viene del carácter, la integridad y el coraje de exigir justicia cuando eres traicionado. Los $10 que me habían dado no fueron una ofensa. Fueron una valoración exacta de lo que pensaban que valía la lealtad familiar. Pero habían calculado mal absolutamente todo lo demás. La casa vacacional detrás de nosotros representaba elección, no necesidad. Mi portafolio de inversiones generaba ingresos pasivos que crecerían durante décadas. Las relaciones que había construido se basaban en respeto mutuo, no en manipulación ni en dependencia. A veces me preguntaba si Tatum habría aprendido algo de sus consecuencias. Quizás el servicio comunitario en un refugio para personas sin hogar le enseñara lo que es la verdadera dificultad. Tal vez ver familias realmente luchando le daría perspectiva sobre los clientes a los que defraudó. Lorna, en cambio, probablemente nunca cambiaría. Los narcisistas rara vez desarrollan autoconciencia a través de las consecuencias. Pero al menos, su capacidad de dañar a otros estaba permanentemente reducida. La exposición pública había destruido su plataforma y su credibilidad. El sol desapareció en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí.
Mañana volaría de regreso a Seattle, donde nuevas oportunidades me esperaban junto con la satisfacción de una justicia alcanzada con paciencia y por los canales correctos. Hace 2 años me dejaron con $10 y me llamaron inútil. Hoy sé que mi verdadero valor no tiene nada que ver con sus opiniones y todo que ver con mi carácter. Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame tu opinión en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.